Es momento de hacer un enlace Skype con Christoph Harnisch. Él es el jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia desde el año 2014. Ha trabajado para este organismo desde 1984, desempeñando sus funciones en Líbano, Irak, Nicaragua, Angola, Sudán e Israel, y en la sede del comité en Suiza. Además, es maestro en diplomacia por la Universidad de Ginebra. Christoph, muchas gracias por este enlace para Foro Global. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto estar con ustedes. Al contrario, oye, leímos con mucha atención el balance humanitario realizado por el Comité Internacional y pues vemos de entrada que hay un señalamiento a que el proceso de paz no ha avanzado como se esperaba, sobre todo en la instrumentación. En resumen, ¿por qué aseguran esto? En resumen, hay una situación de esperanza y de incertidumbre muy fuerte en el país en el momento. Algunos avances en el proceso de paz, pero también esperanzas para la negociación con el ELN y una situación preocupante en el terreno en las zonas más alejadas de la capital, donde hay continuación de conflictos armados no internacionales con diferentes grupos como el ELN, el EPL y el Clan del Golfo. Entonces es un panorama bastante complejo. Y también hay que añadir las elecciones el domingo próximo, parlamentarios, y después en mayo y junio los presidenciales. Entonces es un reto enorme de avanzar en la implementación, pero claro, estamos un poco frustrados porque no hubo avances como lo esperábamos el año pasado, y esto es lamentable. Christoph, en efecto, el escenario electoral complica tal vez el proceso de paz. Y en ese sentido quisiera preguntarte si ustedes han hecho algunas recomendaciones a los candidatos presidenciales en el sentido de cómo instrumentar mejor este proceso de paz y si alguno de estos candidatos ya ha tomado dentro de sus plataformas políticas las recomendaciones del Comité Internacional. Lo que nosotros vemos es la realidad de un país en donde en algunas zonas no ha llegado los beneficios del proceso de paz o los beneficios de la paz. Y nuestro llamado es para que de los discursos que hicieron en los últimos 4 o 5 años de la centralidad de las víctimas del conflicto, ahora hay que pasar a los actos, porque concretamente ahí no hubo suficientes esfuerzos concretos para hacer esto. Quiere decir que la población civil en estas zonas sigue afectado por problemas de diferentes índoles, desapariciones, afectación por artefactos explosivos improvisados, amenazas, homicidios selectivos. Es una realidad muy dura para ellos y esto no cambió. Para nosotros lo que es importante es, además de las prioridades políticas que tienen los que quieren ser elegidos, tienen que poner mucho más en el centro de sus plataformas electorales, de sus plataformas de acción gubernamental, las víctimas, y hacer más para esas víctimas del conflicto. Claro. Oye, una última pregunta porque vuela el tiempo en televisión. Ustedes han documentado 550 casos de violaciones al derecho internacional humanitario en este informe. ¿Cuáles son las principales causas de estas violaciones y si ustedes ven alguna luz, digamos, en el horizonte para poder resolverlas? Es un panorama que tiene un lazo directo con la continuación de los conflictos armados en diferentes zonas, la zona del Pacífico, algunas zonas de la frontera con Venezuela, pero también otras zonas donde el conflicto armado no internacional con algunos grupos y el gobierno sigue como antes. Esto es el reflejo de los 515 violaciones al derecho internacional humanitario. Es una imagen de la realidad, pero no es la imagen completa. Por ejemplo, nosotros en estos casos no hemos incluido los asesinatos de líderes comunitarios o de líderes de derechos humanos, y entonces la realidad es más compleja. Ahora bien, hay que hacer más esfuerzos y ya veremos que el nuevo gobierno tendrá una política de protección más contundente que hasta la fecha. Esto en este momento está muy poco claro, entonces habrá que esperar. Es por eso que ya hicimos este llamado para que el DIH, que es la forma de proteger a la población civil mucho más
que sea respetado y que sea mucho más en el centro de la atención política y pública. Muchas gracias, Christoph, por estos minutos para Foro Global. Sin duda vamos a compartir este documento, Retos del conflicto armado y la violencia en Colombia, en la página del Comité Internacional de la Cruz Roja. Gracias. Gracias a usted y buenas noches. Gracias.